buenas tardes, amigos. Mi nombre es Rigel Schultz y estamos aquí en la plataforma de distribuidora Pescadito. Les damos la bienvenida, les damos muchas gracias por acompañarnos en este que es nuestro primer live de presentación de libros y autores. Estamos muy emocionados por este nuevo proyecto que aquí nuestra amiga María nos está dando el honor de ayudarnos a echar a andar e iniciar esta presentación de libros. Entonces estamos muy emocionados porque este es un día que habíamos estado esperando. Así que gracias por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para algunos de ustedes déjenme les explico un poquito porque se estarán preguntando, bueno, ¿qué es eso de Pescadito, verdad? Muchos de ustedes a lo mejor conocen más el nombre de Blue Chair. Entonces déjenme les explico. Blue Chair es la tienda física aquí en Ensenada, en Avenida Obregón 364, en zona centro, en Ensenada. Es la tienda física de la librería cristiana, donde tenemos, al final a lo mejor les damos un tourcito así rapidito, donde tenemos material cristiano, Biblias, libros, regalos, de todo lo que se te antoje buscar, y lo que no tengamos lo podemos pedir y te lo traemos, te lo mandamos traer, pero todo para que el cliente esté contento y satisfecho. Y también aquí en Blue Chair, en la tienda física, invitamos a los clientes aquí locales que puedan venir a salitas como esta, donde estamos ahorita esta tarde, María y yo sentadas muy a gusto, a que puedan pasar un buen rato de lectura, agarrar cualquiera de los libros que tenemos a la venta, los prestamos para que ustedes, lectores, puedan venir y leer. Tenemos 2 salas aquí muy a gusto para pasar un buen rato de lectura en un lindo ambiente. Tenemos servicio de café, de té, chocolate caliente. El chiste es proveerles a ustedes un ambiente agradable para que puedan venir a pasar un buen tiempo de lectura. Entonces esa es la tienda física que se llama Blue Chair. Y Pescadito es también es la misma tienda, pero es la tienda virtual. Entonces, por eso en esta tarde estamos haciendo esta presentación de libros desde la plataforma de Pescadito. Es Pescadito con K, porque ese era el símbolo, ¿verdad?, de los primeros cristianos. Entonces nos gusta identificarnos con ese símbolo. Y en Pescadito tenemos servicio de tienda en línea a toda la República, tenemos envíos a toda la República, y también tenemos servicio de ventas por mayoreo. Si tú eres distribuidor, tienes una librería, eres pastor, tienes una congregación donde te gustaría tener material disponible para tu iglesia, en Pescadito tenemos precio de mayoreo y igual enviamos a toda la República y nos complacemos en servirle al cliente como se le merece. Entonces eso es Pescadito, y hoy estamos aquí en la plataforma de Facebook y de Instagram de Pescadito para presentarles nuestra primer presentación de libros de 2 autores favoritos, y tenemos a nuestra amiga María Janaí Valdés. Janaí o Janaí, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Janaí. Ok, me gusta mucho tu nombre, Janaí. Lo hace muy peculiar. Sí, siempre se confunden. ¿Cómo se pronuncia? Janaí. Janaí. Sí. Entonces, María es una cliente de Pescadito, ávida lectora. Hemos aprendido en Pescadito, hemos aprendido mucho de ella, de sus recomendaciones, de lo que nos habla de diferentes libros. Y María tiene mucho que compartir con nosotros acerca de todo lo que ella ha aprendido de diferentes autores y de diferentes libros. Entonces, en esta tarde, María, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Y a mí me gustaría, para que el público te conozca un poquito más, ¿por qué ese amor por la lectura? ¿Cómo es que te hiciste tan buena lectora? Platícanos. Bueno, pues creo que la lectura es un hábito contagioso, es un bien contagioso. Ahorita que estamos con todo lo del COVID y así, todo, sabemos que es un virus que ha traído mucho temor a todos, ¿no? Y nos alejamos y la distancia, y tenemos ese cuidado. Pero la lectura es un bien contagioso, se contagia. Y a mí, una de mis mejores amigas y hermana en Cristo, me lo pegó.
Cuando yo acepté a Cristo, pues gracias al Espíritu Santo empezó un hambre por su palabra. Principalmente fue por su palabra, esa hambre de leer, esa necesidad. Pero a partir de ello, por medio de un discipulado que tenía con ella, nuestras pláticas y todo, siempre me contaba de los libros que estaba leyendo, de los autores y todo, y como si estuviera viendo una película a través de ella, viendo a los autores, empezó a contagiarme ese amor por la lectura, y así fue. Entonces fuiste contagiada. Sí, fui contagiada. Y lo veniste a contagiarnos aquí en Pescadito, porque aunque vendemos literatura cristiana, yo no me considero una ávida lectora. Leo poco, porque mi esposo me ha contagiado el amor a los libros. Tenemos que reconocer que como cultura mexicana, ¿verdad?, nos falta mucho el hábito de lectura. Y bueno, mi esposo es de ascendencia americana, y él, desde que éramos novios, me regalaba libros que él había leído, que sabía que me iban a gustar, y ahí me empezó a contagiar. Pero nos falta mucho todavía. Y bueno, en Pescadito también María ha sido de mucho contagio con el amor a los libros. Cuéntanos un poquito de ti, María. ¿De dónde eres? ¿De aquí de Ensenada? ¿De dónde? Aquí soy ensenadense de corazón. Me encanta nuestra pequeña ciudad hermosa. Soy de aquí de Ensenada, pues estoy yendo a una iglesia evangélica de aquí de Ensenada también. Ya tengo 14 años en el Señor, gracias a Él. Soy profesora, me dedico a dar clases, me encanta la enseñanza. ¿De qué nivel? De primaria. Estoy con primaria, estoy con 5º grado, y también a mis niños los he contagiado con la lectura. Cada año tenemos un reto de lectura, y es bien hermoso como ver que ellos han aprendido a disfrutar, porque se tiene que disfrutar. Una lectura se tiene que disfrutar. Es como cuando el pan sale calientito y quieres comértelo, así un libro nuevo, lo tienes que saborear y decir, yo quiero ir a leerlo. Y eso es a lo que me dedico. A mí me consta que sus alumnos son contagiados por María, por sus campañas de lectura que hace ahí en la primaria, y bueno, eso es algo que nosotros podemos ser contagiados y también contagiar a otros. Así que tomemos ese reto en esta tarde, y bueno, los dejo con María, que nos va a hablar de 2 autores favoritos para mí, para muchos. En Pescadito los tenemos catalogados como autores favoritos, que es Charles Spurgeon y John Piper. Así que los dejo con María. Muchas gracias. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Otra vez estoy muy agradecida con Blue Share y con Pescadito por esta hermosa invitación. Me encanta hablar de los libros, y los que me conocen saben que es algo que disfruto mucho. Y como les estaba compartiendo hace un momento, el hábito a la lectura no nací leyendo, todo lo contrario. Fui una persona que de niña batalló mucho al principio con la educación. Irónicamente, gracias a Dios me permitió ahora ser maestra y tener un amor por la enseñanza, pero si no te gusta leer, si dices, no, eso no es para mí, yo no soy un buen lector, la verdad, no es lo mío, no te quedes con esa idea de ti, sino que ve más allá. Y estos 2 autores que mencionaron son 2 autores que me encantan. Uno de ellos, precisamente como mencionaba a una de mis mejores amigas, ella fue a través de ella que yo lo conocí. Ella lo mencionaba, y yo empecé a investigar de este autor, y me gustó mucho la literatura que ha escrito, precisamente porque es muy sólido en la escritura. Y hay una frase que me gustaría mencionarles de este autor, que es Charles Spurgeon. Dice, visita muchos libros, pero vive en la escritura, vive en la Biblia. Y hay muchos creyentes que a veces podemos caer en el de, no, los libros son malos y te desenfocan de la escritura, y de verdad los pueden hasta satanizar, así de, no leas ningún libro que no sea la Biblia. Y debemos de vivir en la escritura. Y bien lo decía este autor, dice, visita muy buenos libros, pero vive en la escritura. Nosotros debemos de vivir en la escritura, porque a partir de ello vamos a poder identificar un alimento sólido en cualquiera de sus presentaciones, llámese un libro, una película, una canción, lo que te quieran ofrecer. Si no tienes un conocimiento sólido de la escritura, te vas a dejar engañar por cualquier comida chatarra, como yo lo llamo, ¿no? Así como hay alimentos que saben muy buenos a veces y son muy atractivos a nuestro paladar, pero son cero nutritivos, perdón. También en la literatura hay alimentos
literario que no es muy saludable para nosotros y debemos de ser cuidadosos con ello. Por eso Spurgeon nos invita a que tengamos esa base sólida siempre, que es su palabra. Y para ello también pensé en un versículo de un personaje que creo que muchos cristianos podemos admirar, amar y valorar, que es la vida del apóstol Pablo. Él daba consejos a las iglesias, a jóvenes, a los hermanos, y fue padre espiritual de Timoteo, un joven pastor. Y entre los consejos que Pablo le da a Timoteo, le dice en la primera carta, en el capítulo 4, del 13 al 16, le dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y le está dando un consejo bien práctico. Dice: ocúpate de la lectura. Ahí está enfatizando, por supuesto, la escritura, la palabra de Dios, pero le está animando a que lea. Le está animando a que lea, porque es sumamente importante que como creyentes tengamos hábitos de lectura inicialmente en su palabra, y lo voy a estar repitiendo durante este tiempo que estemos aquí, porque es lo que nos va a dar un conocimiento del Señor. Y Pablo le dice esto, ¿no? Sabemos el antecedente, el testimonio del apóstol, que era un hombre respetado en aquel entonces, que era un hombre religiosamente, intelectualmente, económicamente en una posición admirable en su contexto. Y era un hombre que se la pasaba estudiando, leyendo, era celoso de su fe, de la ley. Y eso no existían chips que te metían el conocimiento, ni existen todavía, así que tenemos que esforzarnos por leer. Y este consejo que le da, el de ocuparse en la lectura, sigue vigente para cada creyente, sigue vigente para cada uno de nosotros. No importa cuántos años tengas en Cristo, no importa si naciste ayer o tienes 20 años, nuestra vida, nuestra ocupación de la lectura, de la escritura, es para toda la vida. Para toda la vida, y también muy buenos libros, como lo dice Spurgeon, que podamos visitar muchos libros buenos. Y recuerdo uno de los libros que estaba leyendo de Spurgeon, él decía: si estás leyendo más este libro que la palabra, por favor, ve y tira este libro a la basura. O sea, vean cómo él tenía un respeto por la escritura, y que ni un otro libro va a poder aportarnos salvación, sino solamente la escritura. Y él decía: si estás leyendo más esto, por favor, tíralo. Y la verdad, si no vamos a leer la Biblia, mejor no leas nada más. Si no vas a estar leyendo la Biblia, si no tienes un equilibrio de libros cristianos, aunque sean buenísimos, y la escritura, mejor no leas otros libros. Mejor enfócate en la escritura para que puedas principalmente reconocer lo que es sano, y así poder ir alimentándote de otros muy buenos autores. Y les voy a hablar un poquito de estos dos autores. Voy a iniciar con Spurgeon, que es el autor que es más es viejito, ya no está con nosotros, está con el Señor. Otro de las frases que me gustaría mencionar de él es que él siempre nos estaba animando, como les digo, a insistir en la escritura. Y, perdón, antes de continuar, me gustaría hablarles un poquito de la anatomía de los libros. Es muy básica, y la verdad yo sé que a lo mejor muchos es como, ya sabemos qué es eso, ¿no? Pero igual, para recordarlos, los libros se conforman por una portada, tienen una parte que se llama lomo, una contraportada, el índice, el prefacio, la introducción y otros datitos extras, ¿no? En la contraportada, en la parte de atrás, viene información en algunos libros que es como un tráiler. Cuando yo lo puedo ver así con las películas, te dan un tráiler de la película y te enganchan. Los libros también en la parte trasera, en su contraportada, traen un tráiler de la película, traen datos importantes del autor, a veces muy superficiales, y te introducen al libro. Entonces, si te quieres enganchar de un libro, pues ve al tráiler del libro, que es la contraportada. Y como les decía, nadie nace leyendo, sino que nos hacemos lectores. Y recuerda que la lectura es un bien contagioso. Bueno, vamos a empezar a hablar de Spurgeon.
data su fecha de nacimiento de 1834 a 1892, ya hace unos añitos atrás, ¿verdad? Él fue un hombre autodidacta, fue un hombre que desde muy pequeño mostraba un interés por la escritura. Su familia fue una familia cristiana, sus abuelos, sus bisabuelos eran creyentes fervorosos. Me encanta cómo describe este libro. Este libro se llama Clásicos de la Fe, incluye dos clásicos, ahorita más adelante los voy a mencionar, y menciona que sus bisabuelos eran fervientes creyentes. Y eso me encanta porque está hablando de la herencia que le dejaron y cómo ahora es un legado espiritual para nosotros como creyentes. Y él, cuando tenía 5 años, hay una anécdota en este libro que les súper recomiendo, menciona que cuando él tenía 5 años iba a la iglesia, como cualquier creyente que nace, como dicen por ahí, en la cuna cristiana, ¿verdad? Pero esto no genera arrepentimiento, pero nace en este hogar cristiano. Y a los 5 años él tenía bien presente un amor por Cristo, aunque aún no era convertido, el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. Y un creyente, un hermano de la iglesia, estaba en un momento de flaqueza y se encontraba bebiendo y fumando con otro grupo de personas en la calle. Y Spurgeon, a sus 5 años de edad, lo miró y lo exhortó, lo animó, le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Le vamos a llamar Pedro a esta persona, no recuerdo el nombre, pero Pedro, ¿qué haces aquí? Un niñito de 5 años va a decirle a una persona anciana que está bebiendo y fumando, cuando él lo miraba en la iglesia, ¿qué estás haciendo aquí? Simplemente le hizo esta pregunta. Y dice este hermano que tuvo que ir con su pastor a decirle lo que el pequeño Spurgeon había hecho. Y esas pequeñas y sinceras palabras que no cuadraban en el corazón de este pequeño predicador en el futuro, impactaron la vida de este hermano y lo llevó a arrepentimiento y a regresar con todo y entregarse hasta el día de su muerte a Cristo y a su obra. Y pasó el tiempo, a los 15 años, Spurgeon estaba en un anhelo de encontrar la verdad, aunque estaba rodeado, todavía no había tomado una decisión de fe y estaba buscando, dice que visitaba iglesias y todo. Y en una ocasión estaba muy nevado y llegó a una iglesia donde el predicador no pudo llegar por la intensa nieve que había y le tocó predicar a otra persona, a otra persona que menciona en el oficio que tenía, no recuerdo si era ojalatero, pero no era un predicador, no tenía la experiencia, no era pastor, era un miembro de la iglesia, un creyente que conocía la verdad del evangelio, y se paró y tomó el lugar de la predicación, y a través de un pasaje muy sencillo que habla acerca de poner nuestra mira en Cristo, el Señor habla a la vida de Spurgeon, y ese día aceptó a Cristo, cayó rendido a los pies de Cristo, y te describe ese proceso de conversión que está hermoso. Y después de esto, Spurgeon a los 16 años empieza a predicar. Él se arrepiente y a los 16 años ya empieza su vida como predicador. Y Dios empezó a usarlo muchísimo, muchísimo. Escribió una biblioteca de 135 tomos de libros. Entre algunos de ellos están aquí, son algunos clásicos de Salmos, el Tesoro de David, el famosísimo Tesoro de David, no sé si lo han escuchado, pero tiene muchos comentarios acerca de los Salmos, que también los pueden encontrar aquí en Blue Chair a muy buenos precios. Y se considera que en aquel entonces él era un escritor que aportó de los mayores tesoros de la escritura, libros cristianos, literatura cristiana en aquel entonces. Y el Señor le daba crecimiento y él decidió iniciar un estudio formal y fue a una entrevista a un instituto, pero
no sabían que él estaba ahí, se le olvidó, se le pasó el dato a la recepcionista, decir que Spurgeon estaba ahí al director, y el director se fue sin saber que él estaba ahí. Entonces fue ahí como una confusión, ya no le hicieron la entrevista, él se fue un poco triste, y saliendo de ahí Dios puso una carga en él por ser un hombre autodidacta. No continuó un estudio formal como tal, no fue a un instituto como muchos otros grandes hermanos que Dios les permitió eso, como Piper, pero él es un gran ejemplo de que no podemos limitarnos a decir, es que yo no estuve en un instituto, no estoy en un instituto, yo no puedo tener una vida así de intelectual ni ser tan usado por el Señor. Por favor, hermanos, hermanas, no se limiten. El hermano sabía que no es cuestión de títulos, sino el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada creyente, como lo dice Hechos 1:8, que recibimos poder cuando viene sobre nosotros. Y ese poder impulsó a Spurgeon a seguir buscando y alimentándose día tras día en la escritura y en la oración, pero también en otros muy buenos libros. Y a través de eso no solamente recibir, sino producir muy buenos libros. Se le consideraba también como el príncipe de los predicadores. Era conocido, es conocido, lo conocemos como el príncipe de los predicadores, admirado por sus predicaciones. Y no solamente eso, sino que también era el príncipe de rodillas. Eso lo leí en otro libro que también lo compré aquí en Blueshare, se llama Biografías de Grandes Cristianos, y viene su biografía, si estás más interesado en ellos, en su biografía, y también era el príncipe de rodillas. Y sabemos que nuestras victorias como cristianos, cualquier cosa que estemos pasando, no la podemos ganar si no es a través de la oración. Y como dices también su palabra, que no nos preocupemos por nada y que oremos por todo. Y esto lo entendía perfectamente el hermano y oraba por todo, por todo. Otra de las cosas admirables de este hermano es que tanto él como su esposa, las ganancias que estaban siendo muy jugosas en aquel entonces para toda la literatura que se estaba produciendo de ellos, bueno, de él, bueno, también su esposa porque le animaba, ¿verdad? Y eran un equipo, pero todo el recurso que estaba generando se lo estaban donando para orfanatorios. Fundó un orfanatorio también con esto, con sus ganancias. Y otra cosa que me encantó y que nos animó como iglesia local a imitarle, a apoyar aquellas zonas más necesitadas, más vulnerables, a zonas rurales. Él se dedicaba a compartir recursos a pastores que estaban en zonas difíciles, en zonas que los recursos, los medios, las distancias no llegaban. Y así surgió también un ministerio pequeño en nuestra iglesia local, donde tratamos de apoyar las misiones con las ganancias de los libros que se van generando. Entonces también te animo, como lo decía nuestra hermanita, que también tienen aquí distribución de libros, venta en mayoreo y menudeo. O sea, tú puedes, cualquiera de las dos, también puedes iniciar un ministerio para animar a tu iglesia local a seguir leyendo, a seguir invirtiendo en su vida espiritual. Y también, ¿por qué no?, ayudar a que la palabra siga siendo compartida, ¿no?, a través de las misiones. Bueno, y ellos se encargaban de esto, ayudaban a otros hermanos a que tuvieran el recurso. Y aunque recibían estas grandes sumas de dinero, nunca pusieron su amor en él, sino que su amor siempre era mayor por Cristo y por la difusión de su evangelio. Y algo que me gusta mucho de este libro, al inicio son 2 tomos, como les mencionaba. Uno de ellos es Discurso a mis estudiantes. Después de esto, no solamente Spurgeon fue un admirable autodidacta, sino que también él fundó un colegio de pastores. Y este colegio, se dice que su admisión era muy estricta, porque el hermano no por hacer acepción de personas, sino porque tenía un enfoque muy presente de lo que implica predicar su palabra. Y él decía, no te limites, si no tienes recursos, que eso no sea un impedimento para que tú vengas a prepararte con nosotros. Si hay un deseo genuino y un llamado de Dios, este es el lugar para ti. Y hay 2 tomos, uno es Discurso a mis estudiantes en este clásico, y hay otro que es solo
todo de gracia, que está hablando de la gracia, de cómo nosotros somos salvos. Y en el primer tomo, que es la mayor parte del libro, que es esto, este es un libro de 424 hojas, en su mayor parte es discurso a mis estudiantes. Los temas están padrísimos porque está hablando acerca del ánimo y también del desánimo que hay en el ministerio pastoral principalmente. También exhorta y llama a la oración, a la predicación pública, los temas, los sermones, cómo se deben de seleccionar, en cuanto al tono de la voz que tenemos que tener a veces para compartir, y los ataques que también surgen a través del ministerio, ¿no? A través de estar sirviendo al Señor. Sabemos que entre más servimos, más ataques va a haber. Entonces, este es un excelente libro que tú le puedes regalar a tu pastor, por ejemplo, ya se acerca el Día del Padre, y la verdad, este libro se lo robé a mi papá para estos días de estarlo revisando, porque yo se lo regalé en su cumpleaños el año pasado, y es un excelente regalo. No hay mejor manera que nosotros podamos invertir en otros que en su vida espiritual. Así que esto es un excelente regalito para ti también. Te puedes dar ese regalo para tú crecer espiritualmente, para tu líder de jóvenes, para algún varón. Está muy enfatizado al liderazgo, y eso no quiere decir que tú no lo puedas leer, todo lo contrario, te va a llevar a entenderlos. A veces queremos echar sobre ellos toda la responsabilidad de la iglesia, y hermanos, somos un cuerpo, somos iglesia, y esto está hermosísimo para entenderles un poco en el ministerio y poder orar por ellos. Y si sabes de algún joven también que está como en esa chispa de querer ejercitar sus dones, y ves que tiene el don de la enseñanza, por favor, hazle este regalo. Tú estás invirtiendo en lo eterno. Y él también mencionó algo que me encantó, que, como les decía, gracias a Dios me permite ejercer mi profesión. Soy maestra, y era un hombre que también era un maestro, porque Dios le dio ese don, pero también era un pedagogo, amaba la enseñanza, y el más grande maestro y el más grande pedagogo es nuestro Señor Jesucristo, es el gran maestro. Él enseñaba de una manera tan práctica, tan sencilla. Cuando él estuvo aquí nos hablaba a través de parábolas, a través de un lenguaje muy sencillo pero a la vez muy profundo, y eso es lo que el Señor le permitió a Spurgeon también estar compartiendo a otros de un lenguaje sencillo pero profundo. Y él empieza a hablar acerca del colegio de pastores, y les voy a leer algo que me gustó mucho. Cuando él estaba con sus estudiantes, dice, yo estoy consciente de que ellos ya están cansados. Dice, al final de la semana me reúno con los estudiantes y los encuentro agotados a causa de sus estudios, y creo que lo mejor es presentarme en mis lecciones lo más alegre e interesante que pueda. Ya ellos están hartos de los clásicos, las matemáticas y la divinidad, y solo están en condiciones de recibir algo que atraiga y mantenga su atención y encienda sus corazones. Y era un hombre que tenía ese equilibrio, ese amor también que reconocía que el mucho estudio también es fatiga de la carne, y también tenía ese gozo para compartir con sus estudiantes, para estar consciente del cansancio que implica el estudiar, ¿verdad? Y también se dice que este colegio egresó a 350 hombres, de los cuales 300 permanecían ejerciendo la predicación, y que muchos fueron salvos a través de sus vidas. También ofrecían educación nocturna en el colegio de pastores. Fue una bendición tremenda este colegio que el hermano pudo fundar. Y el siguiente tomo, que es Todo por Gracia, pues ahora sí que habla de la gracia, ¿no? Nos da ese refrescar de volver a considerar el gran amor que el Señor ha tenido para con nosotros, cómo es tan importante como creyentes que estemos regresando a evangelizarnos de nuevo, ¿verdad? A evangelizarnos, a recordar dónde inició todo como cristianos, que fue ahí en el madero, que Él dio su vida por nosotros. Y me encanta porque siempre está confrontando. El hermano siempre es como
no permite que como que pestañees y quieras acomodarte en tu pecado, sino que te está confrontando. Y al final de este libro, de este segundo tomo, que es Todo por Gracia, hace una exhortación. Y me encanta cómo te habla. Yo cuando leo sus libros siento que estoy ahí a un lado de él y me lo está él diciendo. Dice: lector, encuéntrate conmigo en el cielo, no bajes al infierno. De esa morada de miseria no hay regreso. Estaba haciendo una confrontación. Confronta a cada uno de sus lectores, el hermano. Sé por qué desear entrar al camino de la muerte cuando la puerta del cielo está abierta delante de ti. No rechaces el perdón gratuito, la salvación plena que Jesús concede a todos los que confían en Él. No lo dudes ni lo dilates. Ya has tenido suficiente tiempo para meditar. Pasa a la acción. Cree en Jesús. Ahora con una decisión plena e inmediata. Toma palabras contigo y ven a tu Señor. Hoy, incluso hoy. Recuerda, oh alma, puede ser ahora o nunca para ti. Que sea ahora. Sería horrible que fuera nunca. Nuevamente te encargo, encuéntrate conmigo en el cielo. Estaba confrontando a la eternidad, lo que cada creyente todos los días debemos de hacer con cada persona que nosotros veamos que aún no ha aceptado a Cristo. Debemos estarle confrontando. Y es un exquisito libro que de verdad tienes que tenerlo en tu biblioteca. Debes de invertir en ello. Y el segundo autor es John Piper, este hermanito tan querido. También él es de 1946, él sigue con vida, gracias a Dios, sigue dándonos muchos recursos saludables para nuestro crecimiento como cristianos. Él es un gran escritor, él un poco diferente, a él se le permite, por la gracia de Dios, tener una formación formal. Estudió en literatura y filosofía, entre otras maestrías y doctorados que ha ido haciendo. Pero no es en sí, ¿verdad?, los títulos, sino en dónde radica esto, que es Cristo, que es su Espíritu y que es su palabra, porque es el mismo Espíritu. Y me encanta este contraste que hay en los dos, que uno pudo tener una educación informal y otro una educación formal, pero eso no hace en sí la diferencia ante el Señor, porque el que da el poder, da la capacidad, da el intelecto, es el Señor. Lo que tenían en común estos dos autores es que tenían la disposición, tiene el hermano todavía, ¿verdad? Tiene la disposición, tuvo la disposición el hermano Spurgeon de que el Señor hiciera con él lo que él quería, y ahorita es un legado espiritual, y lo que hizo con ellos lo puede hacer con nosotros. Y un poquito más acerca del hermano, también su familia, el contexto familiar. Su papá, un evangelista, plantador de iglesias, es un amante de las misiones, el hermano Piper. Como les decía, estudió literatura y filosofía, es un amante de la poesía. También Spurgeon era muy poeta, algunos de sus escritos los vas a encontrar así como muy poéticos, la forma en la que él escribe. A los amantes de Salmos, que es un libro poético de la escritura, que podemos como reposar, descansar, encontrar consuelo con esas palabras suaves que hay. Estos libros, en algunos libros de estos dos autores, vas a encontrar también ese refugio por el tipo de lectura, que es también poética. Y se dice que también él, para sus reuniones familiares, le gustaba escribir alguna que otra poesía y leerla para todos ahí. Y también estudió una maestría en divinidad, y dos de sus grandes autores que influyeron en su vida, porque siempre va a haber alguien que el Señor va a poner que va a influir en tu vida, así como el Señor puso a Pablo para que influyera en la vida de Timoteo, de Tito y de otros hermanos. El Señor lo sigue haciendo, el Señor sigue contagiándonos con el crecimiento y la madurez de otros, como en su tiempo lo hizo con mi mejor amiga y con muchos más hermanos de mi iglesia que se encargaron de mi crecimiento espiritual. Y él se influyó mucho Lewis y Jonathan Edwards. De Jonathan Edwards también aquí compré este libro que está buenísimo, que es otro de los clásicos de la fe. También tienen otro que es de Martín Lutero. Personajes sumamente admirables que nosotros podemos dar gracias al Señor por sus vidas y anhelar también una vida espiritual como la de ellos. Y menciona que Jonathan Edwards, un gran avivador
de otros tiempos, influyó en su vida y lo menciona aquí. Hay un capítulo que habla acerca de Jonathan Edwards, este gran avivador y pastor. Y es algo que me encanta porque cuando estás leyendo un libro, creo estás hablando con el autor también, como lo hacemos con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la escritura, estamos hablando con Dios, estamos escuchando su voz, estamos leyendo su voz y la escuchamos si lo lees en voz alta. Estamos leyendo su palabra y nos comunicamos con Él. A través de estos libros, nosotros hablamos con los autores, hablamos con Dios porque es un diálogo entre letras, entre líneas. También su doctorado de teología en Alemania que pudo hacer el hermano, fue una tesis que fue publicada en Cambridge, que es una universidad muy prestigiada. Entonces la gracia del Señor le ha permitido publicar grandes libros para su gloria. Y eso es algo que me fascina de este autor, de John Piper. Los libros que he leído de él apuntan a la gloria de Dios. Y eso es algo sumamente importante, que cuando tú vayas a leer algo que pretenda ser espiritual o diga que es cristiano, que apunte a Cristo. Si esta literatura no está apuntando a Cristo, entonces creo que debes de parar de leerla. Y si no está apuntando a la escritura, debes de parar de leerla. Y es algo que este libro, que se llama Piense, de John Piper, nos está animando. Dice, piense, y tiene una capsulita que dice la vida intelectual y el amor de Dios, que no está peleado el intelecto con nuestra comunión con Dios, todo lo contrario. O sea, el Señor nos ha hecho seres racionales, nos ha diseñado, nos ha hecho con cerebro, con todo lo que tenemos para que lo utilicemos. Y también él pasó grandes pruebas, entre ellas pues tuvo cáncer. En 2016 le detectaron cáncer y fue un proceso muy difícil, pero esto no desenfocó a nuestro amado hermano de seguir la obra, de seguir a Cristo. También ha tenido sus situaciones personales, familiares muy difíciles, pero puestos los ojos en Jesús, como dice su palabra. Y muchos de sus libros van a hablar acerca de esto, van a hablar acerca de cómo continuar peleando la batalla de la fe en tiempos de prueba. Y su mayor preocupación, como les decía, es la gloria de Dios. Él fundó también un ministerio que es Desiring God Ministries, y esta fundación ayuda a las misiones. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama La supremacía de Cristo en las misiones, buenísimo también, que habla acerca de cómo el nombre del Señor puede ser glorificado. Hay otro libro que se llama Sexo y la supremacía de Cristo, lo tienen aquí en Brochure actualmente, hay un tomo disponible, vengan ya, está buenísimo este libro también de nuestro hermano, que lo pueden conseguir aquí. Y también otro hermano que las ganancias que se obtienen de toda su literatura no se la quedan. No es como yo tengo todos mis lujos y aquí él tiene puestos los ojos en lo eterno. Las ganancias y incluso los recursos, muchos de sus recursos también los puedes encontrar en línea gratuitamente en sus páginas, también en la página que acabo de mencionar. Pero estando conscientes que como creyentes, si nosotros compramos un libro físico, estamos apoyando a que este ministerio, porque es un ministerio que el Señor les ha dado de escribir, de predicar y de compartir la palabra a través de libros, continúe. Y nosotros, si más estamos comprando, vamos a estar apoyando a esto, ¿verdad? Y su esposa Noel, que también ha escrito libros, es una gran también escritora, que de hecho también aquí en Brochure tienen lo novedoso que acaba de llegar de ella, un libro de su esposa, que no lo he leído, pero está en mi lista de espera, porque seguramente va a estar buenísimo. Este libro, que es de la vida intelectual, el prefacio está a cargo de un historiador creyente que se llama Mark Noll. Él está hablando acerca de cómo este libro nos va a llevar a buscar más la presencia del Señor. Y me encantó porque en esta semana que estaba leyendo en mis devocionales, estaba meditando en Proverbios 2, de cómo debemos de anhelar la Escritura, de cómo debemos de anhelarla como
como oro, como plata, así como buscas. Dice, búscalo como si fuera la plata. Y cuando lo vi dije, oh Señor, esta es tu voz. Dice, el otro pasaje está en Proverbios 2, del 1 al 6. Lo resumiré para que sea más fácil ver cuál símil es a segunda de Timoteo. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata. Entonces obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. Y está hablando Proverbios 2, dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fuera plata, como si fuera dinero. Y muchas personas vemos como la avaricia, el dinero les lleva a hacer cosas pues tremendas, ¿no? Es una búsqueda así tremenda por más y más y más. Y como lo valioso que es la plata, nos está alentando también la escritura en Proverbios a buscar, a pedir, clama por inteligencia. Entonces, si tú no eres un lector, la Biblia nos está diciendo que clamemos ante el trono por inteligencia, que clamemos al trono por entendimiento. Si nosotros estamos leyendo algo y no lo entendemos, pues podemos pedirle. Y es algo que me fascinó, el busquemos. Y me encantaría leerles una parte del prefacio. Dice, entre los muchos e importantes beneficios de escuchar o leer buenos sermones está el estímulo para pensar más claramente sobre Dios y sus maneras. Cuando los sermones se refieren al pensamiento mismo, el estímulo es aún más sólido. Y está hablando acerca de la solidez de la escritura, de los beneficios que hay cuando nosotros leemos libros que sean sólidos en la escritura. Y dice, ¿para quién es este libro? Dices, bueno, no, a mí no me interesa, no me gusta esto del intelecto. Y dice, ¿para quién es este libro? ¿Es para estudiantes? Sí. Si usted está de acuerdo conmigo en que todos deberíamos ser estudiantes. El diccionario dice que estudiante, cualquier persona que estudia, investiga o examina atentamente. Entonces todos debemos de ser estudiantes, todos, no importa que no estés en una escuela formal, como lo hizo Spurgeon, que fue un estudiante autodidacta por su propia cuenta, buscaba los recursos para seguir creciendo espiritualmente e intelectualmente. Así nosotros también debemos seguir. Y dice, este libro es para todos aquellos que se consideran estudiantes, aquellos investigadores que quieran seguir creciendo en su vida espiritual. El historiador que lo comenta también menciona la gran ayuda de un amigo muerto. Esto así como que me llamó la atención. La gran ayuda de un amigo muerto. La piedad de Edwards, está hablando de Jonathan Edwards, uno de los hermanos que les mencionaba que animó y estimuló al crecimiento de John Piper. Dice, continuó en la tradición evangelística, su teología continuó en el calvinismo académico, pero no hubo sucesores para su cosmovisión centrada en Dios o su filosofía profundamente teológica. La desaparición de la perspectiva de Edwards en la historia cristiana estadounidense ha sido una tragedia. Y es una tragedia, es algo muy triste. Como cristianos estamos desviándonos de lo importante, desviándonos de aquello que va a producir en nosotros un crecimiento y nos va a preparar para toda buena obra, como lo dice la palabra de Dios. Como cristianos debemos estar presentes que todos tenemos dones, todo creyente tiene dones y tienen que ser ejercitados en la vida de la iglesia. Siempre va a venir, Dios va a poner en tu trabajo, en tu familia, una persona necesitada de un consejo. Y la escritura es una lámpara para este mundo lleno de tinieblas que va a alumbrar nuestro camino, y es a través de ella que nosotros vamos a tener la sabiduría para poder animar y aconsejar y guiar a otros y apuntarles a Cristo, porque no es solamente dar un buen consejo y que sus problemas se solucionen, porque sabemos que los problemas siempre van a existir, sino que puedan tener la confianza eterna de estar con el Señor, su salvación, y a través de esto una vida plena aún en medio de las dificultades. Entonces, es tan importante que nosotros estemos pensando en nuestro crecimiento para el crecimiento de otros, y cómo a veces invertimos nuestro dinero, nuestras finanzas, nuestro tiempo en cosas que realmente son efímeras, y tenemos que tener un equilibrio,
porque la verdad, leer implica tiempo, ¿verdad? Muchos a los que les pregunto a veces, ¿estás leyendo? ¿Te gusta leer? Dicen, no, es que no tengo tiempo. Creo que todo ser humano que está aquí respirando sobre la tierra tiene 24 horas diarias de tiempo, entonces lo tenemos. Y hace unos días leí una frase, dice, no oramos, no porque no tengamos el tiempo, es por falta de deseo. Y creo que lo podemos aplicar a muchas otras cosas, entre ellas la lectura. Si tú nada más te estás conformando a los domingos ir a tu iglesia local o conectarte, si estás en una transmisión todavía, a conectarte y estar nada más recibiendo palabra así y durante todos los otros 6 días de la semana estás cómodamente disfrutando de los placeres que ofrece este mundo, a lo mejor pues viendo series, estando en redes sociales, no sé en qué manera estés invirtiendo tu tiempo, a lo mejor en tu trabajo, que es bueno, por supuesto, y necesario y bíblico, ¿verdad? Trabajar, pero si no estás invirtiendo y redimiendo tu tiempo, administrándolo con sabiduría para apartar un tiempo en la lectura, entonces te animo, hermano, hermana, amiga, amigo, que consideres tu tiempo aquí. Como dice, es una decadencia, es una tragedia como cristianos no estamos leyendo. Ahorita Rigel mencionaba de la tristeza de lectores en México y ciertamente hay un índice muy bajo de lectores en nuestro país, pero eso no es lo triste. Lo triste es como creyentes, como cristianos, que no estemos leyendo primeramente la Biblia, primeramente la Escritura, pero también despertando a través de la Escritura un deseo por seguir añadiendo a nuestra fe virtud, como lo dice la Biblia, ¿no? Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio, y ahí va la lista. Entonces, si tú no tienes dominio propio para decir ya es mucho Facebook, ya es mucho Face y no es tanto book. Entonces, ahora sí que menos Face y más book. Entonces, si no tienes ese dominio propio de decir, ya tengo que parar de esto, o tengo que dejar de hacer esto, o me tengo que levantar un poquito antes todos los días para poder leer. La verdad, cuando yo no tenía todavía carro, aprovechaba el micro para leer. Cuando me iba al banco o a hacer filas a veces, y ahorita que estamos esperando para llegar a un lugar, puedes llevarte un libro, de bolsillo. Aquí hay libros de bolsillo de 100 pesitos, 100 pesos. Luego nos lo gastamos en cualquier cosa y la verdad es una excelente inversión. Una excelente inversión, un libro, porque te va a durar para toda la vida y aparte puedes continuar bendiciendo a otros con el conocimiento que el Señor te va a dar de Él a través del libro. Entonces está hablando aquí el hermano de cómo es una tristeza, cómo estos hermanos en su tiempo dedicaban mucho tiempo a la escritura, dedicaban mucho tiempo a indagar, a leer, y a través de esto pudo haber mucho fruto que ahora podemos disfrutar de estos libros. Y también menciona, dice, la lectura como pensamiento. Cuando cualquier nuevo hecho entre en la mente humana, debe adaptarse, debe presentarse a los antiguos habitantes de la casa. Ese proceso de presentación de hechos nuevos se llama pensar. Y contrariamente a lo que parece aceptarse ampliamente, el cristianismo no puede evitar pensar. Nos está animando a que pensemos, hermanos. Debemos de pensar lo que estamos haciendo con nuestras vidas, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros ministerios. Incluso a veces en el activismo se nos va lo más importante, que es la gloria de Dios. Que es la gloria de Dios. No es la gloria del hombre, no es la gloria de las iglesias, no es la gloria de la denominación, es la gloria de Cristo. Y estos hermanos nos llevan a tener este enfoque, si nos estamos desviando, a regresar a la escritura. ¿Sabes lo que me fascina de ellos? Porque siempre recaen ahí. Menciona el que estaba hablando en el prefacio, el historiador, que es una exposición bíblica. Los libros de John Piper son es una exposición bíblica de las escrituras, que está exponiendo los versículos, está indagando en la escritura a problemas prácticos de la vida cotidiana. La vida cotidiana que nosotros tenemos. Dice, desarrolla argumentos que van de las escrituras a problemas de la vida real. Y así es como el cristiano deberíamos resolver las situaciones, las tribulaciones que estamos atravesando a través de las escrituras. Que esas situaciones que vengan las argumentemos
en la escritura. ¿Qué me dice Dios de esto? Y eso es lo que hace este hermano. Apunta la escritura, piensa, lee, busca. Y también nos está hablando del impacto de lo intelectual, cómo a veces también el mucho saber nos puede llevar a un orgullo, este pecado tan estorboso en la vida del creyente y de cualquier persona, ¿no? Pero estoy hablándoles a ustedes, iglesia, en cómo puede estorbarnos el orgullo, el robarnos la gloria de Dios, el querernos enaltecer nosotros por lo que muchos sabemos y realmente no somos nosotros, es la gracia de Dios que nos permite saber lo que sabemos. Y dice que tengamos precaución del orgullo intelectual. También está hablando del orgullo intelectual, así que también si conoces por ahí un orgulloso intelectual, también sería un buen regalo que tú puedas darle para que el Señor hable su vida a través de este libro, de cómo debemos de tener ese cuidado y llevar nuestros corazones en la oración, que el Señor esté cuidando nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y como lo dice, piense, ¿no? Está hablándonos acerca de cómo debemos de utilizar nuestro intelecto, de cómo debemos de pensar todo lo que estamos haciendo. A veces, no sé si les ha pasado, pero a mí sí. Ya sé que estoy haciendo, no sé, cualquier cosa, a veces hasta nada, ¿no? Que si estoy lavando los trastes, que si estoy manejando, que si estoy... Nunca dejamos de pensar. Siempre hay un pensamiento en nuestras mentes. Si nosotros estamos expuestos a mayormente recursos, cualquiera que sea, ya sea una película, les decía al principio, ¿no? Series, medios de comunicación, redes sociales, literatura, todo lo que tú estés añadiendo, tus conversaciones, tus amigos, todo está introduciéndose cada día a tu memoria, a tus pensamientos. Y eso es lo que va a salir en tu diario vivir, en tus respuestas, en tus pensamientos. A veces no vas a decir algo, pero eso lo vas a sentir y es algo muy, muy peligroso si tu entorno, si tus contenidos no están siendo saludables, si no están siendo bíblicos. Hay que ser bien cuidadosos. Sabemos que estamos en este mundo y no podemos meternos a una burbuja, ¿verdad? De cristianitos y todo eso, pero somos santos, somos llamados a ser diferentes de este mundo, estamos llamados a marcar una diferencia y a tener cuidado de lo que hacemos, decimos, pensamos y por qué no de lo que compramos también, invertir con sabiduría nuestro dinero. Aquí hay una excelente y amplia gama de literatura, tenemos, ya me incluí, ¿no? Tienen, soy parte de la familia también. Diccionarios, Biblias, acaban de llegar unas Biblias hermosísimas de la Reforma y muchos recursos que pueden ayudar a tu vida espiritual. A veces puedes decir, no, pero ¿cómo voy a invertir tanto dinero en esto? No menosprecies, no menosprecies el estar invirtiendo en lo eterno, porque a través de eso tú estás invirtiendo en tu familia, en la obra de Cristo, en la vida de la iglesia y en la edificación del cuerpo, en cómo tenemos que estar preparados. Como les decía, hace tiempo platicaba con un amigo acerca de un tema y me decía, es que no, estábamos platicando en una situación y dice, la verdad, no supe qué decirle, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y después analizaba en cómo yo también he pasado en esos momentos, ¿no? Esas situaciones de, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo a esta persona que está pasando por esto? Y eso me confrontó directamente a mí a decir, necesito pasar más tiempo en la escritura primero, hermanos, tiempo en la escritura y también pedir al Señor dirección en leer aquellos autores que van a dirigir mi corazón a lo que necesito prepararme para el ministerio que el Señor me ha entregado. Y hay otro autor que también aquí manejan, que estoy leyendo un libro de consejería muy bueno de él y que me ha ayudado bastante también para entender versículos y verdades bíblicas de una manera muy práctica y como explicada. Si tú dices, es que a veces no la entiendo, pues pide sabiduría. Dice la Biblia que el que esté falta de sabiduría, que la pida y el Señor la va a dar. Entonces, estos dos libros son una excelente inversión. Que se acerca el Día del Padre, súper se los recomiendo que puedan regalarle esto. Y que estén orando por su familiar, su amigo, quien sea, porque no es fácil. No es fácil
el iniciar con un hábito de lectura. A veces regalamos un libro y no lo leen y es demasiado triste, eso al menos para mí, pero una de las cosas es que tú puedas primero disfrutar, abrazar y empezar por ti. Empieza por ti a tener hábitos de lectura. Empieza con 5 minutos. Empieza con 5 minutitos diarios yo lo que hago con mis alumnos, les pongo cronómetro y ponemos 5 minutos de lectura. Y al principio eran como, wow, una eternidad, ahora piden más, pero no, nada más son 5 o 10 minutos diarios. Entonces, el que tú deposites eso, a veces cuánto tiempo no pasamos en el celular, y la verdad lo digo por mí, a veces se me pueden pasar 30 minutitos y que, ya pasó media hora. Y de verdad, empieza con 5 y ve aumentando tu tiempo de lectura y realmente va a ser una tremenda bendición para tu vida. No olvides, como lo mencioné y lo dijo Spurgeon, visita muy buenos libros, pero vive en la escritura. Vive cada día en la escritura. Mantente firme en ello. Y me gustaría cerrar con un versículo que está en Filipenses 4:8 y nos está recomendando acerca de en qué poner nuestros pensamientos. Y dice, si hay virtud alguna, si hay algo bueno, si es digno de alabanza, en esto piensa. O sea, si es realmente algo que va a producirte un bien, adelante. O sea, piensa en eso, cómpralo. Si es un libro que va a producir a tu vida crecimiento espiritual, adelante. Algo que me encanta de Blue Share, que puedes venir, como lo mencionaban al inicio, puedes estar aquí súper cómodo en estos silloncitos, tienes su área de café, también te puedes comprar tu cafecito y tienen la apertura de que tú puedas hojear los libros con mucho cuidado, por supuesto. Los libros se tienen que cuidar mucho, son muy valiosos. Entonces, con ese cuidado puedes venir y leerlos con toda libertad para que te enganches y también puedas comprarte y hacer tu propia biblioteca, ¿verdad? Personal. Entonces, inténtalo, vente aquí a Blue Share la próxima semana, ponte ahí el reto de decir, ok, voy a empezar con una decisión firme, voy a pedir una recomendación y así, si no quieres ponerte los 5 minutos no lo hagas, pero es una recomendación. Ponte tus 5 minutos y ya leí mis 5 minutos diarios, y mañana me tocan otros 5. Vas a ver que los 5 te van a hacer falta y se te van a ir súper rápido. Y hermanos, con eso los dejo. Si es algo digno de alabanza, si tiene virtud, si es algo bueno para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, en eso hay que pensar. Y como lo dice el libro de John Piper, piense. Entonces, pensemos en todo aquello que nos va a llevar a un conocimiento más pleno y más profundo de Cristo y como lo es cada obra del hermano John Piper, la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación también. Estoy muy, muy, muy agradecida. Muchas gracias, María, por este gran resumen muy valioso que nos ayuda a conocer, ¿verdad? Un poco más de cerca a estos dos autores, Charles Spurgeon, John Piper, y algunos de sus libros, y dejarnos entrar un poquito ahí a tu cerebro y sacar un poco de información. Y pues gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta que fue nuestra primera presentación de libros. Y les invitamos a que le den like a nuestra página de Facebook de Pescadito, o que nos sigan en nuestra página de Instagram como distribuidora Pescadito. Por ahí vamos a estar transmitiendo nuestras siguientes presentaciones de libros, y tenemos agendada la siguiente presentación del libro, que esta va a ser, en esta ocasión vamos a tener al autor presente hablándonos acerca de su libro, y es un autor mexicano, Daniel Osuna, autor del libro Indispensable, que está escrito para papás, la necesidad de la paternidad. Entonces es un libro súper recomendado, que lo tenemos por supuesto de venta aquí en Blue Share y en Pescadito. Y entonces vamos a tener al autor hablándonos un poquito más de su libro alrededor de las fechas de la época del Día del Padre. Entonces esténse atentos por ahí en nuestras redes, les esperamos. Gracias por haber estado con nosotros. Bye. La mano peluda de Emily. Perdónala.